¿Eso exactamente qué significa? Es decir, ¿se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC? Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó 1/4 de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté a favor de las revalorizaciones conforme al IPC. De los que vivimos en el cara a cara entre usted y el señor Sánchez. Un momento en el que usted dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la justicia. Usted, señor Feijóo, 2 días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Mire, un hombre de mi formación le acaba de decir usted en directo que el PP revalorizó las pensiones y usted dice que no. Pero yo le pregunto por el caso Pegasus. No, sí, pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Por tanto, en el caso Pegasus, si quien yo leo... reconoció estar equivocado era usted. No, perdone, que yo no he acabado. Ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos. Pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo cierto y verdad es que hay un presidente... Discúlpeme, ¿recuerda qué agencia lo emitió? No, pero no recuerdo. Porque yo he estado buscando el teletipo. Bueno, pues no se preocupe, yo le voy a remitir de dónde lo he leído. Pero fíjese, hay 11 folios de mentiras del presidente del Gobierno, que si quiere yo se los remito. 11 folios de mentiras, de datos falsos del presidente del Gobierno, que si quiere yo se los remito para que usted pueda contarlo aquí en televisión. Y resumen. Mire, lamentablemente el Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. Por tanto, la posición del Partido Popular es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas. Sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA. Y sí, insisto, a Valencia y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Y yo vuelvo a insistir, utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público o a los valencianos. Es inmoral. Tiene nuestras propuestas registradas en la Cámara a favor de la subida
de las pensiones y las podemos aprobar ya. Este es el Real Decreto 9/2024, el ómnibus, 140 páginas a disposición de todos y todas. Y aquí, dice el PP, en este Real Decreto, el Gobierno intenta colar subir el IVA de los alimentos y añaden también de la luz. En ningún artículo, en ningún párrafo, en ninguna frase, en ninguna línea está que se sube el IVA de la comida y la luz a nadie. En ningún sitio. Lo hemos buscado, revisado, cotejado y puede hacerlo cualquiera. También el PP. No lo encontrará porque no está. Es una mentira, o a lo mejor es que el PP ni se ha leído este Real Decreto y votar no forma parte de su manual de estrategia de oposición destructiva, pero no contra el Gobierno, sino contra todos los ciudadanos. Que había perdido el Gobierno una votación, no ha perdido el Gobierno una votación, lo ha perdido la ciudadanía entera, porque con los derechos de los mayores, de nuestros mayores, que no cobran una subvención ni una ayuda, no, es el fruto de su trabajo durante toda su vida laboral, y que estén condenadas por una razón ideológica de las derechas, no es un trágala. El trágala son, lo que acaba de decir Chapu, todo el enunciado del trágala que él dice son políticas sociales. Qué casualidad. Pensionistas, gente que tiene menos posibilidades, el agua, el transporte, los suministros, es decir, contra las políticas sociales. El PP no ha votado nunca a favor de ninguna subida de ninguna pensión y no le bastaba eso, sino que ahora ha votado bajar las pensiones de los españoles, que lo expliquen, porque han votado además con los demonios independentistas. ¿No eran demonios? Entonces, ¿por qué votan juntos contra todos los españoles? Hombre, si le podrían haber aprobado los independentistas, no eran progresistas, no había una mayoría progresista. Fíjate lo contra que debe estar el PP. Yo no sé si se podría calificar de progresista. Eso, según Sánchez. Según Sánchez era un partido progresista, así lo dijo, la mayoría de progreso, en la que incluía a Junts. ¿No estará tan de acuerdo, no estará tan en contra del PP de mantener las ayudas al transporte cuando Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha dicho que que su comunidad va a mantener las ayudas del transporte? Si el PSOE quería apoyar y pasar ese tipo de decretos, lo hubiera hecho por separado. O sea, que el PP hoy le ha hecho un favor a los pensionistas. ¿Cómo a los pensionistas? El que les ha hecho el antifavor ha sido el PSOE. Hoy día la derecha catalana y la derecha española se han unido para hacerle un favor a 12 millones de pensionistas españoles. Venga, ahora de pronto... Pablo. Hay un mecanismo que convierte las democracias en pantomimas, que es decir que la política es una cuestión de los políticos y que se pongan de acuerdo los políticos. Los políticos representan intereses diferentes y hay sectores que no tienen nada que ver con el Congreso que saben hacer política. O no hace política Repsol, comprándose a Yosuyon y Maz y presionando para que no haya impuesto a las energéticas. Lo que tendrían que hacer los estudiantes, que no pueden pagar el abono transportes, es salir a las calles y generar una presión suficiente para que los políticos entiendan que no pueden estar con la calle en contra. Lo que tendrían que hacer los pensionistas es poner a funcionar su capacidad movilizadora, porque la democracia no la traen los políticos reuniéndose, la trae la gente movilizándose. Las pensiones no las logran solamente políticos sentándose, sino cuando la presión de la gente que se organiza se transforma en fuerza política. Saber de política, entender de política, hacer política es lo que diferencia una democracia de una pantomima donde negocian mafiosos. Y vamos a verlo punto por punto. En redes sociales el PP colgó este esquemita con lo que dicen que el Gobierno quería colar en el decreto. Lo analizamos. Primero dicen que el Gobierno quería regalar un palacete al PNV. Lo explicamos esta semana, pero lo repetimos. Hablan de este edificio que el PNV compró durante la Guerra Civil, que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que la Gestapo incautó y entregó a Franco. Pasó a ser del Estado español, aunque, repetimos, lo compró el PNV y así lo certifica una investigación de la Secretaría de Estado de Memoria. Por tanto, no se regala nada, se devuelve lo que es suyo. Y además, el PNV asegura que Rajoy también se comprometió a devolvérselo. Esta polémica por el palacete de París. Bueno, no me extraña porque, salvo Javier Aroca y algunos más en Madrid, la clase política española de historia contemporánea sabe poquísimo, ¿no?
y habla de huidas y habla mal. Yo creo que tendría que tener un mayor rigor y sobre todo el señor Tellado, si es portavoz nada menos que el Partido Popular, debía saber que en el año 36, el 1 de octubre, se aprobó en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, el primer Estatuto de Autonomía de la historia. Y el 7 de octubre se formó el primer gobierno vasco. Y ese palacete se compró en agosto del 36. Por tanto, no era dinero del gobierno vasco, sino del PNV. ¿Por qué el PNV? Bueno, es una historia pues, relativamente sencilla, ¿no? Había allí una persona del PNV que había sido diputado, que había sido senador, que le encargaron de montar un periódico en París para defender la causa en ese momento frente a de la República y del nacionalismo vasco frente a la sublevación española. Se llamaba Rafael Picabea, y vieron la oportunidad de comprar un edificio que estaba en muy mal estado y el dueño lo quería vender porque había un ambiente prebélico en ese momento en Europa. Y fue una oportunidad y lo compraron. Y para comprarlo llamaron a dos personas millonarias, todo el mundo tiene un tío en América, Francisco Belaústegui y Saralegui, uno en México y otro en Cuba. Y se compró ese palacete que no se puso a poner con el nombre del PNV porque no tenía personalidad jurídica y se puso a nombre de una persona del PNV que creó una empresa que se llama Finance Entreprise. ¿Qué ocurrió en el año 40? Pues que los alemanes invadieron Francia, invadieron París y la Gestapo se presentó en ese palacete, lo incautó. Le acompañaba un policía, fíjese qué apellido tenía, Urraca, un policía se apellidaba Urraca, que fue el encargado de hacer el seguimiento pues, a Luis Companys, a Rivas Cherif, a Julián Zugazagoitia, a Mariano Ansó, y tratar de todos los bienes de los rojos republicanos. Desde ese palacete se coordinó todo ese tipo de acciones. Y en el año 43, en el Tribunal del Sena, lo pusieron ese palacete a nombre de la Embajada Española en París. Entonces, cuando entra la división Leclerc en París en el año 44, los del PNV, liderados por Landaburu, el padre de estos periodistas, Ander Landaburu, Eneko Landaburu, Gorka Landaburu, toman de nuevo el palacete y ponen la ikurriña, ponen la bandera republicana y ese palacete funciona hasta el año 51, en que el gobierno de Franco dice que ese palacete, cogiendo la sentencia del Tribunal del Sena en el año 43, en plena ocupación alemana, eso pertenecía como extensión a la Embajada Española. Y esa ha sido nuestra reivindicación durante todos estos años. De tal manera que en el año 96, cuando nos llama Aznar para negociar la investidura de su gobierno, porque en aquel momento nos necesitaba, había negociado con Convergencia y Unión, había negociado con Coalición Canaria, y nosotros solamente negociamos el voto sí a la investidura, no un pacto de legislatura. Y entonces eran tres cuestiones: el concierto económico, el desarrollo estatutario y la devolución del patrimonio incautado con motivo de la guerra. Y yo personalmente estuve negociando con un abogado del Estado de apellido Moreno, que había sido jesuita y además había coincidido con Javier Arzay, que también había sido jesuita, y las negociaciones en principio fueron muy bien. Incluso nos propusieron la posibilidad de comprar ese palacete por 5.000 millones de pesetas. Nosotros no queríamos vender ese palacete, porque ese palacete es un símbolo, sobre todo porque toda la historia que tiene ese palacete. Y siempre nos decían que no, que eso era una propiedad del Estado, pero claro, y no se podía, hasta que se cambia la ley sobre el tema de la memoria democrática y se apunta la posibilidad de la recuperación de estos bienes incautados en el exterior. De ahí viene la posibilidad, y ahí está la razón jurídica para que el Consejo de Ministros del día 24 de diciembre diga que ese palacete efectivamente es una propiedad del Partido Nacionalista Vasco. Esa es toda la historia. Por tanto, a mí escucharla ayer al portavoz Tellado decir que somos unos aprovechateguis, que somos unos asquerosos, que somos gente que se vende por un alquiler, incluso a Feijóo. Yo Feijóo quería que era mucho más serio. Esto es una incautación de la Gestapo, del franquismo puro y duro. Si están defendiendo la Gestapo, el franquismo puro y duro, tienen toda la razón. Pero si son demócratas, tienen que devolver lo robado. Y no lo habían devuelto hasta el día 24 de diciembre. O sea, se trata de una reparación histórica, al fin y al cabo, lo que se está produciendo aquí. Y Risto, te voy a contar una vivencia que tuve yo con Aznar, esa negociación que tuvimos nosotros en el año 96. Estábamos Javier Arzayus y yo en el despacho de José María Aznar. Estaba Rajoy, estaba Rodrigo Rato y estaba Mayor Oreja. Rajoy nos dijo: mi padre nació en Bilbao. Para mí, después de ese acuerdo, él estaba feliz que el PNV le votara sí a su investidura. Para mí, el mayor éxito político sería llevar el Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao
y sacarme una foto delante del cuadro, porque con eso pasábamos una página de la Guerra Civil Española que ya está bien de seguir repitiendo lo mismo. Lo recuerdo perfectamente. Él seguramente ya se lo ha olvidado. Yo no. Porque ese era el espíritu en aquel momento, negociar todo aquello que estaba encima de la mesa. Y una de las reivindicaciones más importantes y más simbólicas era precisamente esta, la del Palacete de París. O sea que al fin y al cabo, yo la conclusión que saco de todo lo que nos acaba de explicar, básicamente, es que tanta crispación responde a una desmemoria o una ignorancia sobre los hechos históricos. Sí. Por eso he dicho, pues, cuando se negocia todo el tema foral, cuando se negoció la Constitución, la conclusión que sacamos nosotros es la información tan sesgada y tan escasa de la clase política española sobre la historia reciente incluso de España. No se han enterado todavía de que hubo unos fueros, de que hubo pues, el abrazo de Vergara y que hubo 2 guerras carlistas y que hubo todo eso. Esa historia a beneficio de inventario. Y viene un señor en un pasillo o en una rueda de prensa y dice que somos aprovechategui. Bueno, la política es aprovechar cualquier circunstancia. A ver si el Partido Popular no aprovecha cualquier circunstancia, como en el año 96 trató de aprovechar que nosotros dábamos el sí a la investidura para ponernos la posibilidad de la devolución de ese palacete, que ahora se están rasgando las vestiduras. Punto número 2. El decreto ómnibus incluye medidas que facilitan la inquiocupación. Eso dice el PP, pero no hay nada de eso en el documento. No se facilita la ocupación por parte de los inquilinos. Lo único que prorrogaba el decreto es que un desahucio, no se pudiera llevar a cabo en el caso de personas, de familias vulnerables. El siguiente punto lo han repetido en los últimos días líderes del PP sin parar. En ese Real Decreto Ley se incluían también subidas de impuestos. Y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Como la subida del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra. Es el punto 3, dicen que querían subir el IVA de los alimentos y ojo porque a esta excusa se suma también Junts. Aquí tenemos tuit de Jordi Turull, pero aunque sean más, sigue sin ser así. En el texto no hay ninguna mención a esta subida porque el IVA ya se subió a principios de año al acabar el plazo de la rebaja. Se lo decimos a la portavoz del PP y esta es su respuesta. El IVA cero en los alimentos de primera necesidad tenían fecha de caducidad y no están recogidos en ese Real Decreto Ley. People come up.